la economía colaborativa es la única forma en la que podremos incluir a todos y prosperar juntos. Teniendo esto en mente, un grupo de empresarios mexicanos que han impactado positivamente a millones de personas y representado a México en los foros más importantes de sus industrias, decidieron hacer algo al respecto. Se dieron cuenta que los valores que compartían y la razón principal de su éxito eran 3 conceptos muy sencillos: la pasión, la colaboración y el impacto en los demás. Así nace Colaborar.mx, una plataforma para plantear un nuevo camino hacia la prosperidad, en la que puedes invertir en tu desarrollo personal y generar proyectos de colaboración profesional, creada para gente como tú que lleva varios años trabajando en una empresa pero tiene un proyecto que no se ha dado la oportunidad de desarrollar. Tú, que ya eres independiente y quieres encontrar socios o proyectos nuevos. O tú, que estás estudiando y no te visualizas trabajando para una empresa. Colaborar.mx es una comunidad en la que puedes conectar con personas apasionadas y comprometidas. Nuestro programa está dividido en 3 etapas. En la primera, durante 12 semanas, vas a obtener herramientas que te permitirán conocer tus fortalezas, encontrar tu propósito, entender tu estilo de liderazgo, colaborar efectivamente, entender las dinámicas de poder que nos dan las nuevas tecnologías y prepararte para la economía del futuro. En esta etapa, te ahorrarás mucho tiempo y dinero en libros, cursos y capacitaciones, pero sobre todo, te puedes ahorrar un par de fracasos. En la segunda etapa, usando las herramientas aprendidas, tendrás que participar en un concurso de ideas colaborativas que te apasionen. Estas ideas serán votadas por todos los participantes en un ejercicio de inteligencia colectiva. Una de cada 10 ideas obtendrá capital semilla y se convertirá en proyecto. En el caso de que tu idea no sea seleccionada, tendrás la oportunidad de escoger a cuál de los proyectos colaborativos te asocias. Para esta etapa, estamos convocando a más de 100 expertos en distintas industrias y 500 líderes mentores para apoyarte en tu proyecto. Finalmente, después de 3 meses de operación del proyecto, escogeremos a uno de cada 50 proyectos para ofrecerle una inversión equivalente a $1 millón. ¿Por qué hacemos esto? En primer lugar, creemos que las mejores ideas están allá afuera y nuestro trabajo como inversionistas y empresarios es encontrarlas. Pero también estamos cansados de ver a los gurús y a los tiburones poniéndose en el centro del emprendimiento. En esta plataforma, nuestro centro eres tú y tus ideas. Si estás listo para compartir tu pasión y encontrar proyectos de colaboración, ¿qué esperas? Bienvenido a la economía del futuro. Bienvenido a Colaborar.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta emisión del día de hoy de su programa Esto también es Educar. Programa que, como saben, es generado por el Colegio de Pedagogos de Querétaro y que, bueno, pues con todo el apoyo de Grandeza de las Mujeres Mexicanas y de esta cabina Radio Empresarial Querétaro, es posible compartirlo con ustedes para, como en todas las ocasiones, presentarles, hacerles conocimiento de las acciones que en diferentes ámbitos y en diferentes escenarios se hacen en materia de educación. Como lo hemos dicho también muchas veces, la educación en el sentido más amplio del término. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Es un gusto saludarlos. Estar hoy aquí nuevamente en esta nueva emisión con un nuevo tema y nada, solamente recordarles que como inicio vieron el video de Colaborar, seguirlos invitando a que se sumen a este gran proyecto. Recuerden que tenemos becas especiales para las personas y la audiencia de Radio Empresarial Querétaro y Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Y solamente tienen que inscribirse para poder tener esta beca. Recuerden que iniciamos el 4 de octubre, estamos ya muy cerquita de la fecha. 2 semanas. Entonces, invitarlos a que se unan a Colaborar.mx. Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna cuestión, pueden escribirnos en el Facebook o al teléfono que apareció durante el video y que seguro va a estar apareciendo durante la transmisión. Así es, Colaborar MX, ya lo hemos presentado aquí, un programa diseñado para personas de cualquier edad, no importa esto, pero que tengan una idea
de emprendimiento, ¿sí? Muchas veces lo hemos platicado, nos da miedo emprender, y Colaborar MX es esto, ¿no? Es ese espacio donde vas a ser acompañado, donde vas a ser protegido, donde vas a ser guiado por manos expertas para que desarrolles esta idea de negocio. O sea, Colaborar MX te ofrece de manera gratuita todo este aprendizaje para que puedas ser, como dije, apoyado, acompañado, para que moldees perfectamente esta idea de negocio y puedas emprender este sueño que seguramente muchas personas tienen para, pues, generar su propio estilo de vida. Así es, pues nada más pueden accesar con el código que aparece y recuerden, colaborar.mx inicia 4 de octubre. Muy bien, pues dando lugar ya a los comerciales de Colaborar MX, vamos a ponernos serios. Tenemos el gran gusto de recibir el día de hoy a una organización que se llama Ipsis. Ahorita la vamos a conocer, representada en este caso por Sergio Noriega. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo están? Bien, Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Sí, decía ponernos serios en el sentido de que, bueno, vamos a abordar un tema muy, muy importante, Javi. De manera general, pues vamos a presentar, vamos a conocer, a dar a conocer a nuestro público quién es Ipsis, qué hacen, cuál ha sido su trayectoria y demás, los programas con los que cuentan, los logros que han tenido también como un emprendimiento social. Y en particular vamos a abordar un tema, un fenómeno que ya de manera más detallada Sergio nos lo compartirá, pero tiene que ver con el suicidio, y la prevención del suicidio. Un tema que obviamente, pues, se ha ido exacerbando en los últimos años y que, bueno, pues ya de la versión experta y conocedora de los compañeros de Ipsis, conoceremos más a detalle todo esto y lo que ellos están proponiendo para abordar este fenómeno. Y como la trazabilidad de esta parte que hemos conversado desde el programa número 1 hasta ahora, estas habilidades psicosociales, ¿no? que nos ayudan a la parte preventiva. Siempre de forma transversal, pero bueno. Pues si quieres, Gaby, puedes introducirnos a Ipsis. ¿Quién es Ipsis? Ipsis es una organización sin fines de lucro asentada en Querétaro y conformada por un equipo multidisciplinario de especialistas trabajando para mejorar la calidad de vida de las juventudes, sus familias y sus comunidades a través de programas y acciones con sustento científico que impulsan en lo individual y en lo colectivo el surgimiento y arraigo de factores protectores frente a conductas y situaciones de riesgo. Ok, bien. Sergio, nuestro invitado, Sergio Noriega Vivanco, él es licenciado y maestrante en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, director general de Ipsis, que quiere decir Investigación e Intervención Psicosocial AC, docente de la Universidad de Londres y coordinador de Diplomado Académico Urgencias Subjetivas de esa misma universidad. Ejerce la psicología clínica de orientación psicoanalítica. Sus intereses de investigación y ejercicio profesional se centran en la violencia, el suicidio y la intervención en crisis. Otra vez, bienvenido Sergio, un gusto que estés aquí con nosotros en Esto También es Educar. Bueno, muchísimas gracias, el gusto es mío de poder estar compartiendo un espacio con ustedes y una vez más les agradezco la invitación. Muy bien, pues vamos a empezar por lo primero, Gaby. Ya lo dijimos nosotros, pero de tu propia voz, con toda la expertise que tienes como director de esta asociación civil, Sergio, platícanos qué es Ipsis, cómo está estructurado, cuáles son sus áreas, sus programas, sus acciones. Bueno, Ipsis surge en el 2015, se constituye ya formalmente en el 2015, pero ya había estado planeada un par de años atrás, es decir, en el 2013 se empezaba a platicar sobre la creación de una organización que permitiera trabajar con las juventudes. Y había temas que principalmente llamaban nuestra atención. Uno de ellos es el tema de las violencias, ¿no? Una población queretana creciente y que, bueno, justamente una población en la que empezaban a presentarse algunos eventos que tenían que ver con las violencias. De allí, justamente del tema de las violencias, es que empieza como a ramificarse y, bueno, nos interesa justamente a partir de allí, de esa ramificación, el tema de la prevención del suicidio, el tema de la prevención de la violencia contra las mujeres y bueno, a partir de allí es que empezamos a trabajar.
nosotros empezamos trabajando justamente con recursos federales de algunas instituciones públicas que empezaron a apoyar algunos de los proyectos que nosotros proponíamos. Nos acercábamos a las instituciones, participábamos en algunas convocatorias y llevamos a cabo algunos proyectos en algunos municipios, principalmente del estado de Querétaro. Y bueno, pues a partir de allí es que seguimos con el trabajo. Actualmente ya no participamos tanto con instituciones o con recursos federales, sino con proyectos ya más orientados hacia la parte de la investigación. Entonces, justamente quedan dos proyectos en puerta. Uno es el de la prevención de la violencia. Por allí está ligado incluso un poco más para la parte del desplazamiento forzado en sus diversas ramificaciones, llamémosla así, ¿no? Por cuestiones ecológicas, por cuestiones de violencia, por cuestiones de narcotráfico, etcétera. Y la parte de la prevención del suicidio. Esto del suicidio pues es prácticamente también algo con lo que iniciamos IPSIS. Ya hemos trabajado por allí algunos proyectos, sobre todo de manera grupal, se han atendido algunos casos de manera individual y bueno, pues prácticamente a grandes rasgos es eso. Así es como se constituye IPSIS y por ahí seguimos. Somos una organización pequeña, pero la verdad es que los resultados que hemos tenido a través de los proyectos, sobre todo en cuanto al aprendizaje, nos han permitido por allí hacer algunas publicaciones y acercarnos justamente a algunos espacios y que nos inviten a algunos otros, justamente como el que ustedes bien llevan a cabo, ¿no? Lo que ustedes dirigen. Muy bien, gracias, Sergio. Tuyo. No, perdón, es que me quedé viendo todos los proyectos que han realizado y una de las líneas que veo que bueno, los invitamos también a que amplíen toda esta información que vamos a ver hoy en su página web, ¿no? Y es justamente la que estaba viendo, sí, por eso me quedé bien clavada. Sí. Estos talleres también y conversatorios que trabajan sobre género y masculinidades, es una de las líneas que también ustedes están desarrollando a través de sus programas. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ellos? Sí, los conversatorios es una modalidad de trabajo que quisimos implementar sobre todo para escuchar a la población. Muchas veces cuando hay una problemática social, llegamos a veces las organizaciones y decimos cómo se tiene que trabajar. Y el problema es que ni siquiera a veces hace un estudio previo de la situación, de la población. Llegamos a imponer justamente una metodología de trabajo y a mí, o bueno, a la organización en particular nos parece un poco grave, ¿no? En el sentido de que si se trabaja, si se propone si se hace una propuesta de trabajo sin la escucha previa de esa población, pues estamos actuando un poco a ciegas. Entonces lo que tratamos de hacer justamente es primero escuchar a la población, ver de dónde surge el problema, historizarlo y entonces ahora sí hacer una propuesta de trabajo. Y esto lo hemos hecho mucho con algunas instituciones a nivel de preparatoria, por ejemplo. Hemos trabajado con algunos chicos, por ejemplo, del COVAC, de los COVACs en el estado de Querétaro, y el tema de masculinidad. Nos hemos encontrado realmente información muy, muy, muy valiosa, que los mismos chicos aportan con respecto a por qué consideran ellos que se replican algunas situaciones de violencia, por qué consideran ellos que se replican algunas situaciones de embarazos no planeados, algunas situaciones de, no sé, de desplazamiento. Igual con las chicas, ¿no? Con algunas mujeres también se han hecho algunos conversatorios. Por ejemplo, estuvimos trabajando en San Joaquín el tema de la violencia política y también nos encontramos con información sumamente valiosa para que de alguna manera ellas pudieran tener un espacio de expresión con respecto a la vivencia de esta temática y que se pudieran hacer propuestas, pero propuestas hechas desde la población hacia las instituciones. Y la verdad es que tuvimos una muy buena respuesta por parte, por ejemplo, del municipio, y que fue un proyecto justamente incluso patrocinado por el INE en ese entonces, ¿no? Entonces, sí, la metodología de trabajo principalmente tiene que ver con esa línea, ¿no? Primero investigar, después proponer y después trabajar y después recopilar la información, sistematizarla y hacer alguna publicación, que no siempre es sencillo porque incluye mucho tiempo
mucho esfuerzo y a veces justamente también los recursos financieros son acotados, ¿no? Son escasos, sí, pero a final de cuentas el proceso que menciona Sergio me parece pues de lo más viable, ¿no? Porque desafortunadamente conocemos, especialmente como decías, ¿no? Desde el sector público, diversas experiencias y diversas pues, propuestas que se han hecho, pero justo así, de manera vertical, ¿no? Como o sea, sigue siendo violento, ¿no? Al llegar a imponer una forma de vida, un estilo de vida, una forma de pensar, sin recoger pues cuál es como el pulso, ¿no? O sea, el sentir, el pensar y la forma de vida que desea la población a la que intentamos dirigir estos esfuerzos, ¿no? Entonces, este tipo de metodología, este tipo de trabajo donde primero vamos y conocemos de primera mano, nadie nos lo platica, conocemos de primera mano cuál es pues esa realidad de las cosas, cómo se perciben desde adentro, es justo lo que nos va a permitir hacer un diseño y un desarrollo de acciones con una apuesta a resultados mucho más exitosos que de la forma tradicional, ¿no? Entonces, y más con los temas que estás mencionando, ¿no? El embarazo no planeado, la parte de las violencias y en particular esto de la prevención del suicidio, porque pues no podemos como llegar así a colonizar, ¿no? El pensar ni el sentir de las personas. Sí, Y sí, que, por supuesto. Perdón. no, perdón, nada más iba a decir, y que justo lo tienen en un sustento científico. Tampoco es como desde lo que ustedes piensan, ¿no? Sino finalmente están las metodologías adecuadas que se pueden utilizar para realizar las acciones preventivas. Sí, así es. De hecho, una de las propuestas que tenemos o directrices es tratar de romper un poco el reduccionismo en la parte de la intervención. ¿Qué quiero decir con esto? A veces justamente se podrá decir, bueno, a lo mejor todo suicidio, ¿no? es causa de una enfermedad mental, y no, ¿no? O sea, eso es una generalidad que a veces no permite escuchar un poco más allá a la población, y lo único que estamos provocando justamente es replicar un modelo viejo, un modelo un poco, digo, suena un poco a lo mejor agresivo de mi parte, pero un poco sordo, un poco ciego en la forma de proceder. Y lo que tratamos de hacer justamente es trabajar en conjunto con la población. Creo que se aprende mucho escuchando a la población y a la población que está involucrada en ciertas problemáticas. Porque si no, lo único que estamos haciendo es repitiendo o copiando programas a lo mejor internacionales, pero que no tienen nada que ver con la cultura de acá. Y eso me parece un poco riesgoso, ¿no? Sí, decía mi mentor en la universidad, ¿no? Que es mejor teorizar la propia práctica que practicar teorías de la miscelánea, ¿no? Y eso es justo lo que ustedes escuchan con Sergio, ¿no? De ahí también la importancia de publicar, de ahí también la importancia de que después de esta sistematización ustedes publiquen, ¿no? ¿Por qué? Porque permite pues ir generando segundas, terceras vueltas del desarrollo de un proyecto, pero ya con una revisión de resultados, de la metodología, de la parte técnica y especialmente pues como de la parte de la experiencia que vivieron las personas que participaron en esto, ¿no? Ese es justo como recogen la información para las publicaciones, Sergio. Sí, así es. Por ejemplo, en la asociación hay personas que están más metidas en cierta temática y yo en lo particular estoy más metido en el tema del suicidio. Entonces, a veces me cuesta un poco de trabajo hablar de las otras temáticas porque creo que podría estar, no sé, equivocándome al dar cierta información, pero es cierto, hay cosas, hay información valiosa que nos permite incluso a nosotros repensar la forma de intervención, ¿no? Y algunas dinámicas que a veces hacemos en los talleres, por ejemplo, con los chicos y las chicas de las escuelas, nos han echado un poco para abajo la intervención, ¿no? Porque, no sé, un ejemplo, en algún momento llegamos a trabajar con chicos y chicas de secundaria el tema de los embarazos no planeados, y por allí se toca o se roza el tema de los anticonceptivos, las formas de cuidarse, no sé, ¿no? Y uno de los chicos decía, bueno, a ver, yo conozco perfectamente todos los anticonceptivos, ¿no? Hasta de cuánto cuestan, de qué colores, de qué sabores, pero lo que a mí nunca me han dicho
es cómo propongo con quien voy a tener relaciones sexuales el uso del anticonceptivo. Y sí, son de los temas que uno deja de lado, pero es cierto, ¿no? Creo que por allí es un tema a dialogar con los chicos y las chicas para que, pues no sé, se pueda crear una estrategia también para que esa información que les interesa, esa información que los tiene cautivos, pues no sé, de alguna manera se transforme en información que ellos puedan aplicar, ¿no? Información valiosa que ellos puedan replicar en sus vidas y que eso realmente les permita que ellos se apropien de esa información. Porque si no, yo les puedo dejar un folleto, les puedo dar información, volverles a dar el mismo taller de apréndete esto, es esto, pero a la hora de la práctica toda esa información queda en la parte teórica, no se aplica, no se lleva a la práctica. Exactamente. Y esto es importante justo por los temas y la forma en cómo se abordan, ¿no? Porque bien lo dices, al final podemos hacer una planeación, podemos tener un propósito, pero al momento de ya estar con la persona, pues evidentemente nos puede cambiar, ¿no? Toda esa intervención que se había planeado, porque pues estamos trabajando con personas, ¿no? Y esto al final nos denota pues otro tipo de, a lo mejor nosotros esperábamos un comportamiento, determinadas preguntas, y pues se sale, ¿no? Se sale de la cajita esto, y creo que el tener bien fundado estos programas que ustedes hacen a partir de del diagnóstico, de la investigación, de la sistematización, pues lo lleva a poder confrontar bien esas salidas, ¿no? Que de repente se tienen, esos giros que de repente se tienen que dar, y que los lleva a abordar estos temas de manera profesional, ¿no? Y no dejándolo a subjetividades. Sí, y es que en otros espacios, bueno, en este espacio, pero con otros invitados, Sergio, ahorita me hiciste recordar, Gaby, con tu comentario, alguna vez hablamos, ¿no? De estos docentes en el ámbito de la educación formal, ¿no? Que traen su libreta de notas y sus diapositivas, y esas son las que usan desde 1854, ¿no? O sea, la misma acción, el mismo contenido, lo van transmitiendo, más bien compartiendo generación tras generación, y no le hacen ningún cambio, ¿no? O sea, porque como es que están convencidos de que como me funcionó la primera vez, pues así tiene que ser siempre, ¿no? O sea, el alumno se tiene que adaptar a mí, o sea, dar este rol totalmente pasivo y receptivo a la persona que está participando en este acto educativo, ¿no? Sin embargo, ahorita en el escenario social, con un programa social de educación social, lo que encontramos es un planteamiento totalmente opuesto, ¿no? O sea, justo es esta espiral que la educación debe tener en todos los escenarios, ¿no? O sea, acciono, analizo, reviso y reformulo para volver a accionar, por volver a sistematizar nuevamente, revisar y estar reformulando, porque justo esto, las personas son distintas, su momento histórico en el cual participan en esta oferta que le acerca, en este caso una asociación civil, es distinto, ¿sí? El entorno en el que viven unos y otros jóvenes son completamente distintos, ¿no? Aunque sea COVAC, por ejemplo, seguramente en su hacer, Sergio, encontraron diferencias importantes entre el COVAC 1, por ejemplo, y el 8, aquí en Querétaro, ¿no? Ni hablar del COVAC de otro municipio, ¿no? Entonces, esta plasticidad, esta flexibilidad que debe de tener una propuesta social, me parece súper bueno, Sergio, que lo estén ustedes considerando, porque justo eso va a permitir ir desarrollando el modelo de trabajo con el que ustedes cuentan ahora. Sí, totalmente. De hecho, a veces se nos olvida, pues, que las asociaciones civiles somos portavoz de la sociedad, ¿no? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque, bueno, si no, ¿de dónde partes, no? Justamente esto que dices, Alejandro, de que es bien diferente la población del COVAC que está aquí en Querétaro al COVAC que está en Río Verde, ¿no? Son poblaciones totalmente distintas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay cuestiones económicas distintas, culturales distintas, ¿no? Círculos sociales distintos, provienen de alguna manera de familias distintas, no lo sé, puede haber mil circunstancias que hagan y marquen la diferencia justamente en la forma en cómo se tiene que proceder ante alguna problemática, ¿no? Y de ahí desarrollar esta parte del pensamiento crítico, ¿no? Que es una habilidad para la vida. Es una habilidad que justo nos ayuda a este desarrollo psicosocial, porque bien lo decía Sergio, ¿no? No podemos estandarizar en decir todos o todas estas conductas
nos llevan al suicidio, por ejemplo, o todas estas conductas nos llevan a que vayan a presentar un embarazo a temprana edad, sino la particularidad y la manera en cómo se aborda y se trabaja desde este pensamiento crítico que nos da nuevamente, y resalto de verdad porque para mí es muy, muy interesante encontrar que su organización tenga este soporte, ¿no? Que no sea nada más como, bueno, pues se me ocurrió que puede ser así, ¿no? Y se me ocurrió que, porque finalmente la trascendencia de las vidas que tocamos a veces no la tenemos consciente, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos a veces como organizaciones de la sociedad civil, tú bien lo dices, Sergio, somos una voz, ¿no? Que en determinados temas pues hay que buscar incidir, ¿no? Y que también es importante también resaltar que pues una organización de la sociedad civil surge para atender todos estos temas que de una u otra manera no están siendo atendidos por el Estado. Entonces hay que llegar a pues echar montón, ¿no? Para que finalmente se pueda tener un resultado positivo, y echar montón en el buen sentido, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante que podamos haber dejado ahorita como claro todo este soporte para que podamos entrar al tema que queríamos conversar también contigo, Sergio, que es sobre este programa que están diseñando y que van a lanzar sobre la prevención del suicidio. Sí, perdón, iban a... ¿No? No, adelante. Sí, es un programa, es un proyecto que estamos armando con miras a que tenga un impacto nacional. Y es un proyecto de intervención para la prevención del suicidio. Es de forma grupal y es en línea, ¿no? Esto, de alguna manera, la idea empieza también a pulirse a partir de la pandemia. Creo que una de las cosas o los beneficios que nos deja la pandemia justamente es el posicionamiento de la comunicación virtual, ¿no? Y bueno, pues justamente a partir de allí es que empezamos a desarrollar o a idear este proyecto, que todavía está en construcción. Ya por allí, si nos lo permiten, les haremos llegar más información en cuanto tengamos un mayor avance. Pero la idea no es intervenir desde la idea de parar el suicidio, de cortar el suicidio, ¿no? Creo que las personas que están con ideación suicida tienen hasta acá de recomendaciones, consejos, directrices, de decirles que eso está mal, que hay que pensar la vida de otra manera y que no se tiene por qué suicidar, ¿no? Acá el proyecto tiene que ver más con un intervenir desde el sentir de la persona que llega o se inscribe al grupo, ¿sí? No precisamente que todo tenga que rondar en torno a la ideación suicida, sino a cómo está estructurada su vida. A ver, ¿con qué me refiero? ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, muchas de las veces cuando alguien se suicida, la primera idea general es porque pues estaba loco, o era un enfermo mental, o tenía algún tipo de enfermedad mental, o tenía depresión, o qué sé yo, ¿no? Pero todo suicidio tiene más símbolos que eso. Es decir, quien se suicida no se suicida en cualquier lugar, no lo hace con cualquier objeto. Ajá. Es un suicidio no que esté planeado, pero sí un suicidio que de alguna manera involucra a otros. Ajá. Entonces, el suicidio, si bien es cierto, es un acto de lo individual, como decía Durkheim, pero también su explicación se sustenta en la parte social. Por eso la idea de poder intervenir en grupo, para que sea el mismo grupo quien sirva como sostén. No sé si ustedes han escuchado de algunos casos que corren en redes sociales donde dice, no sé, se subió a la torre tal, se iba a aventar, llegó un policía, le ofreció una caguama y se bajó, ¿no? Logró bajarlo con la caguama, ¿no? No es la caguama, es el lazo social, es la posibilidad de volver a crear un vínculo que esta persona con ideación suicida había roto. Ajá. El suicidio es un acto que rompe justamente con la otredad, pero rompe de alguna manera paradójica, porque después se finca como memoria en la parte familiar o en la parte social. Y aquí en Querétaro tenemos algunos suicidios
no, de alguna manera recientes, que han sido icónicos, como el de los Arcos, por ejemplo, ¿no? Que es un suicidio que dice mucho por la forma en que se suicida, desde donde se suicida y a la hora que se suicida. Y esos elementos, esos símbolos a veces no son leídos. Entonces, si no leemos justamente ese conjunto de símbolos en los cuales se suscita el suicidio, estamos, a mi parecer, creando una intervención muy corta, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, el proyecto tiene que ver justamente con una intervención grupal, simulando la parte social, y con una intervención en donde haya un expresar libre también. Claro, desde una escucha desde la psicología clínica, ¿no? Para poder detener ciertas cuestiones, detener ciertos, no sé, algunas cuestiones que puedan precipitar justamente al suicidio de una persona. Entonces, suena un poco ahorita a lo mejor vago por ahí el proyecto, pero conforme vayamos teniendo más avances se los comunicamos. Sí, claro. No, y a mí me parece, Gaby, Sergio, yo soy psicólogo también, Sergio, somos colegas. Y siempre que sale un invitado así como colega me remonta siempre a mis tiempos de estudiante y demás. Sí, yo hice mi servicio social, Sergio, en la CESECO de la Facultad de Psicología de la UAC, en un programa que se llamaba Grupo REF, Recepción, Espera y Derivación. Y era una intervención también rapidita, eran 3 sesiones nada más, pero con todo este fundamento teórico, ¿no? Regularmente las personas iban como consulta individual y el toparse con que, bueno, pues para poder ser atendido de manera individual había que pasar por grupo, era un sacón de onda al principio, ¿no? Pero justo tenía todos estos fundamentos, ¿no? Y además era muy importante en algunas personas que acudían porque de entrada, justo esto, ¿no? El ver otras realidades como la mía, el ver otras personas que están viviendo una circunstancia tan difícil como yo la estoy viviendo, y el poder escuchar y compartir libremente lo que cada quien trae en la cabeza, digamos, permitía como incluso de primera mano disminuir mucho la ansiedad con la que llegaban a solicitar la consulta, ¿no? O sea, el grupo contiene, el grupo da salud incluso, ¿no? O sea, las comunidades terapéuticas que ha habido en diferentes momentos, todos estos procesos grupales ayudan mucho, no solo a la contención, porque no se trata solo de contener, sino también a ir como elaborando, pues realmente qué es lo que tengo aquí en la mano y qué es lo que tengo que trabajar, ¿no? Entonces, a mí me hace mucho sentido, Sergio, por todo lo que estás diciendo, porque justo ese dispositivo grupal creo que apostarle a él puede ser como muy útil para el tema que estamos abordando. Yo quería preguntarte, Sergio, obviamente lo dijimos hace rato, no son ocurrencias de Ipsis, ¿no? O sea, ¿hay alguna motivación, hay algún, ¿cómo le llamamos ahora? ¿Hay algún dolor en el país? ¿Hay alguna situación actual que está motivando que Ipsis haya decidido iniciar con la investigación y ahora con el desarrollo de una propuesta vinculada con la prevención del suicidio? ¿Cuál es el escenario en México, Sergio? ¿Cuál es la realidad en México en materia de suicidio? O sea, ¿cuáles son esos motivos, esos factores por los cuales ustedes dicen queremos intervenir en materia de prevención del suicidio? Bueno, no hay una sola, son varias, ¿no? Incluyendo justamente la experiencia personal y profesional. En el sentido de que, bueno, a ver, el primer suicidio del que yo fui testigo, cuando ya la persona lo había consumado, es de un chico, más o menos unos 17 años, que clavó un cincel en la pared, ¿no? Y de ahí colgó un mecate y quedó, cuando se lo colocó en el cuello, pues como estaba de pie, no había puesto nada abajo, pues no pasaba nada. Tuvo que doblar las piernas para poderse suicidar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque dije, bueno, a ver, en cualquier momento se pudo haber parado, se pudo haber puesto de pie, hasta por reflejo. No fue así, ¿no? Hay algo en el suicidante, lo voy a llamar así, retomando un poco el concepto que utiliza Jana Mary, en donde hay alguien que ya está muerto en vida, ¿no? Y muerto en vida en el sentido de que ya no hay ni siquiera palabra que lo represente. Me parece importante justamente por eso lo que decías, Alejandro, de retomar justamente este dispositivo a partir de lo social, porque la palabra del grupo es lo que le va a dar otra vez sostén a esta persona, ¿no? La forma de jalar a alguien del suicidio es haciendo
que vuelva a apalabrar la realidad que lo aqueja. Ajá. Entonces, cuando nosotros trabajamos hace unos años también a través de IPSIS con conversatorios con chicos de algunos COVAC donde se habían presentado algunos suicidios por parte de algún familiar de ellos o algún compañero de ellos, también estaba muy presente la idea de no saber qué decir. Y lo que les agobiaba realmente era no saber cómo acercarse a esta persona a quien se le había suicidado un familiar, ¿no? El poder reunirlos en grupo y que pudieran hablar del tema permitió que volviera a cohesionarse el grupo y que el grupo desarrollara herramientas para poder sostener a esta persona quien había perdido un familiar por suicidio. Eso de alguna manera pudo detener que se replicaran algunos otros suicidios, al menos allí en la comunidad. Entonces, de allí también surge justamente la idea de crear este proyecto que está en puerta y que creemos que puede funcionar, ¿no? Quiero mencionar que durante la transmisión estamos compartiendo algunas imágenes relativas a este tema, a este proyecto, imágenes que IPSIS nos hizo llegar, que tienen que ver como con algunas citas, ¿no, Sergio, referentes a esta temática. Por ahí las pueden estar viendo en la transmisión, para que, bueno, pues también esto complemente un poco la información que se pretende transmitir en este programa. Sí, así es. Y estaba revisando justo si teníamos algún comentario. Y sí, el programa queda colgado aquí en Facebook, en Radio Empresarial Querétaro, en Spotify, en YouTube, y pueden escucharlo en cualquier momento. Es que nos preguntan esto, ¿no? Que sí se puede volver a escuchar. Sí se puede volver a escuchar. Okay. Entonces, bueno, pues queda en estas plataformas para que lo puedan escuchar cuando lo deseen. Y me parece muy, muy interesante la forma en cómo están diseñando este nuevo proyecto, este nuevo programa que van a lanzar. Porque también hoy las condiciones, como bien lo dice Sergio, pues dan a que nos han puesto al límite, ¿no? En esta cuestión de la pandemia, en esta cuestión de incertidumbre, en esta cuestión de estrés, en esta cuestión de muchos, de múltiples factores que pueden, como bien tú dices, detonar alguna acción, sobre todo por cómo lo están ustedes ahora y lo van a abordar, ¿no? Desde lo social, este aislamiento que de repente tenemos que tener y que no estábamos acostumbrados a él, pues puede ser también un factor, ¿no? que nos pueda llevar a esta parte, y no porque tengamos un desequilibrio mental o esta situación, ¿no? Sí, no, es que justo bien lo señalaba Sergio al principio, lamentablemente se le asocia con una cuestión de salud mental, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Se puede generalizar de esa forma, ¿no? Estabas comentando, Sergio, es como un no decir, un no poder nombrar algo, ¿no? Ese es como un precedente que motiva o que propicia estas ideaciones suicidas y luego el acto suicida, ¿no? Que a final de cuentas, nosotros como asociación, Sergio, te lo comparto así rápidamente a nuestro público también. Nosotros, todo lo que diseñamos en el colegio está transversalizado por las habilidades para la vida. Todos nuestros programas, todas nuestras acciones tienen que ver con las habilidades para la vida, ¿no? Entre ellas el manejo de emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado en este andar justo esto, ¿no? Que pareciera que esto que es tan humano, que es como expresar mi emoción, compartirla, relacionarme en función de emociones, parece también como que es un tema muy... porque está poco trabajado, ¿no? Que socialmente, que culturalmente nos vamos formando y nos van educando para no expresar emoción, para no compartir las emociones. Es como muy limitado, ¿no? Entonces, entiendo que también todo este trabajo que se está proponiendo, todo este antecedente que se tiene con el prevención del suicidio, pasa por ahí, ¿no? Pasa también por el manejo de las emociones.
Sí, totalmente. Como bien lo dices, ¿no? Hay que poder expresar o saber expresar algunas cosas. Acá, ojo con esto, quien no puede decir algo con las palabras lo dice con el cuerpo, ¿no? Claro. Y eso justamente es el caso del suicidio, ¿no? Y puede ser leído de muchas maneras un suicidio, ¿no? Y me parece importante justamente que no se eche en saco roto los suicidios ya consumados. Luego a mí me preocupa un poco leer algunos comentarios en redes sociales debajo de las noticias de suicidios y son muy agresivos, Terrible, ¿no? sí. Claro, esto también es por la angustia social que causa, ¿no? Un suicidio no se hace solo, un suicidio es en sociedad y como sociedad pues hay que leerlo. Entonces, a veces reducirlo, como decían, a la enfermedad mental es preocupante. Yo no estoy diciendo que no tenga que ver con una cuestión de un cuadro depresivo, claro, eso hay que también tomarlo en cuenta, incluirlo, es importante, pero no podemos dejar de lado la participación social. Justamente el hashtag del proyecto que estamos desarrollando es todo suicidio es un acertijo. ¿Por qué? Porque es algo a descifrar, ¿no? Es algo a escuchar. Y como bien decía Gaby, también la pandemia ha venido justamente a quitar la posibilidad de esta interacción social que a veces nos sostenía. De alguna u otra manera, mal que bien, pero nos sostenía. Y no estábamos preparados justamente para una pandemia. Y la virtualidad es algo que no nos alcanza aún como para crear o sentir ese vínculo con el otro de la misma manera que cuando uno está en físico, ¿no? Yo creo que también justamente una de las dificultades de que la gente se pueda quedar totalmente en casa, que no se reúna en otros lugares, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con esa necesidad de vincularse de manera personal, de manera física. Y sabiendo el riesgo de contagio que se tiene, incluso de posibilidad de muerte que se tiene, pero bueno, creo que es también importante leerlo desde este otro costado. Alguien por ahí me decía, bueno, ¿por qué te interesa tanto el tema del suicidio, no? A fin de cuentas, en México es uno de los países donde menos suicidios hay. Bueno, es que depende qué entendamos por suicidio, porque justamente México, si bien es cierto, a lo mejor es uno de los países a nivel mundial con menos tasa de suicidio que hay, pero es uno de los países con una tasa muy alta en accidentes de tránsito, o uno de los países con un índice de casos de alcoholismo, ¿no? Y alguien que está consumiendo, por ejemplo, alcohol todos los días, ¿por qué no se le ve como un suicidio, si quieren, lento? ¿No? El suicidio simplemente se ve como alguien que se arroja de un puente. Sí, un balazo. Claro, por supuesto, ¿no? O un balazo, o colgarse, no lo sé. Pero incluso también eso es leíble, porque hay casos muy notorios, o sea, les decía, el de los Arcos es icónico, ¿no? ¿Por qué a las 2 de la tarde? ¿Por qué en los Arcos? ¿No? ¿Por qué frente a un lugar que promete justamente desarrollo? ¿No? ¿Qué hay en el desarrollo que nos calla? ¿Qué hay en el desarrollo también que nos despoja? O el chico que se pelea con la madre y se ahorca con el cordón de la bata de la madre, ¿no? No es azaroso, pues. Claro. Hay muchos símbolos justamente en los suicidios que hay que escuchar para poder desarrollar una estrategia realmente de intervención. Y que hay que escuchar desde antes, ¿no? O sea, porque a veces, pues todas este tipo de conductas o este tipo de manifestaciones, pues se vienen, como tú bien lo dices, ¿no? Se vienen dando no es de un momento a otro, ¿no? Entonces, aquí viene esta parte en donde siempre hemos abordado la parte de mirar a la otra persona, ¿no? Tú dices, con el suicidio se pierde la otredad. Entonces, es esta contención que a veces no encontramos en la familia o en los amigos o en este círculo social al que queremos pertenecer y que no embona, ¿no? en esta parte. Entonces me parece que y yo voy a reiterarlo, ¿no? Nuevamente, esta manera en cómo se aborda. Por eso nosotros desde el colegio somos fieles creyentes de este trabajo en las habilidades para la vida, por esta forma en cómo se aborda, ¿no? Primero te conoces, primero ves tú qué eres, ¿no? ¿Quién eres? A qué sabes, a qué hueles, ¿no? Después cómo te relacionas con los demás y después cómo esta relación contigo, con el otro,
pues también tiene una relación con el entorno, ¿no? Y entonces vas de alguna manera pues moviendo las fichas, ¿no? O moviendo esta parte que tú dices, ¿no? Lo social te contiene, pero también es importante que tú te conozcas, ¿no? Y te reconozcas como estás con los otros, ¿no? Por supuesto, de hecho, ahora justamente que mencionas esto, Gaby, y bueno, uno lo puede ver en las empresas, ¿no? O en las instituciones, cuando uno trabaja, pues a lo mejor a la salida, en algún momento de la semana, uno se va de fiesta con los compañeros de trabajo, ¿no? Y eso a veces crea equipos, ¿no? Equipos que sostienen, ¿no? Son grupos, son sociedades pequeñas que pueden sostener a alguien en una sensación de malestar, ¿no? En un sentirse mal. Incluso por allí hay estudios justamente que hablan, ¿no? que dictan que las empresas en donde los trabajadores tienen una mayor cohesión, tienen una mayor unión o tienen dinámicas de trabajo como más de convivencia, son empresas más productivas y también son empresas con menos problemas, tanto de salud física como de salud psicológica en sus empleados. Y eso es importante, creo que también como sociedad ya grande, ¿no? Como un estado, como un municipio, pues algo de eso tiene que darse, ¿no? Los espacios de convivencia social, y esto también está muy visto en la parte de la violencia, en las ciudades donde empieza a dejar de existir espacios de convivencia social, las violencias cotidianas empiezan a pulular, ¿no? Empiezan a crecer. No es lo mismo vivir a lo mejor justamente en el municipio de San Joaquín, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo se saluda, y el índice de violencia es mucho menor que en una sociedad donde cada quien va por su lado, ¿no? O sea, donde nadie se conoce, nadie hace lazo social, y entonces justamente la violencia se dispara, incluyendo la violencia contra sí mismo, como es el caso justamente del suicidio. Okay. Pues muy, muy, muy interesante todo esto, Sergio. Oye, pues para ir concluyendo, platícanos, aunque esté en diseño, aunque esté todo esto, ¿cómo va a ser el procedimiento para participar, digamos, para que la población que esté interesada y sepa de este proyecto vaya y participe con IPSIS, con este proyecto de prevención del suicidio? Más, ¿cómo lo tienen perfilado el procedimiento? Bueno, por una vía va a ser con comunicación con las instituciones públicas, por ejemplo, se van a hacer algunas pláticas, algunas ruedas de prensa, para que se conozca el proyecto, y a fin de cuentas también le apostamos a la promoción de viva voz, pues, de la población en general, con algunas instituciones educativas. También por allí se planea tener algunas pláticas para que, si ellos conocen de algún caso dentro de su población estudiantil, docente, pues también se puedan sumar a los grupos. No pueden ser grupos muy grandes justamente por la dinámica de intervención. Serán grupos de no más de 20 personas para que puedan sumarse. Pero claro, se pretenden también abrir algunos grupos a la semana para que tengan opciones tanto de horarios como de días. Pero bueno, las invitaciones las haremos también a partir de las redes sociales de la asociación. Okay. Entonces, si por allí pueden estar al pendiente de la página de IPSIS, sobre todo en el Facebook, que es donde más tenemos como presencia, por allí se les va a estar informando. Ok, ¿hay un grupo de edad específico? ¿Tendrá cuota de recuperación? ¿Cuánto tiempo durará este proceso, este dispositivo grupal, Sergio? Hay una cuota de recuperación, sí, todavía no está del todo definida. Creo que esto también a lo mejor dependerá justamente de lo que se dictamine dentro de la organización. Y hay una edad que estamos pensando, sobre todo para personas que se puedan mantener en grupo, que tengan arriba de 16 años. De 16 a 18 años, obviamente tendremos que tener una comunicación constante justamente con los tutores, ¿no? Del chico o la chica. Serán grupos mixtos, y bueno, también habrá personas ya adultas. Con población infantil todavía no lo tenemos pensado como tal, porque sí es un riesgo en el sentido de que, como no estamos de manera presencial, pues incrementan las posibilidades de que esto no lo podamos manejar a través de la palabra, ¿no? Las herramientas de intervención tendrán que ser otras.
Pero bueno, por ahí algo se nos ocurrirá justamente también para poder llegar a esa población. Correcto. Muy bien, pues muy interesante. Si nos compartes, ¿cuál es la página de Facebook de... Sí, todos sus datos de contacto, Sergio. ¿Dónde se les puede localizar? Teléfonos, Facebook y qué más. Claro, la página del Facebook está tal cual, Ipsis, es doble I latina al principio, P de Pedro, S de serpiente, I latina, S de serpiente, AC, ¿no? Si la buscan así la encuentran. También estamos en Instagram y teléfonos, pues les proporciono el de la coordinadora de proyectos, que es de Úrsula Gayú, es Úrsula GAYOU, el teléfono es 442-124-1719 y el propio Sergio Noriega, un servidor, 442-324-5261. También les proporciono, si me lo permiten, el correo de la organización. Claro. Es ipsis, tal cual se nombra la organización, .ac@gmail.com. Entonces, por cualquiera de estos medios nos pueden encontrar y con gusto cualquier duda que tengan les respondemos. Perfecto. Muy bien, pues una experiencia muy grata, Gaby, conocer esta asociación, conocer estas acciones que está emprendiendo, saber la forma en que plantean su trabajo me parece como muy adecuada, muy pertinente y que obviamente pues va a garantizarse un trabajo de largo alcance, ¿no? Porque se está fundamentando en algo muy valioso que es pues el punto de vista y la opinión y el sentir de las personas, ¿no? Mucho éxito con este proyecto, Sergio, de verdad, gracias por compartirlo. Ahí está para quien nos está escuchando los teléfonos y los medios de contacto con Ipsis, y que seguramente para los otros contenidos que trabajan también podrán acercarse y conocer más a fondo las otras acciones que están llevando a cabo. Pues un gusto, Sergio, que nos hayas podido platicar el día de hoy todas estas acciones que hacen y que finalmente, como lo hemos venido diciendo, son emprendimientos sociales, emprendimientos que también están trazados desde la educación, porque como bien lo decías, ¿no? En esta espiral que nos lleva la parte de la educación, pues es como podemos prevenir muchas acciones. Muchas gracias, Sergio, por tu valiosa información. Gracias por todo el trabajo que tu organización está realizando en favor de todos, en este caso los queretanos. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Fue una emisión más de Eso también es educar. Muchas gracias, Sergio. Espero que no sea la última vez, sino que cuando ya tengan el proyecto desarrollado y en sus inicios, nos des la oportunidad de tenerte aquí nuevamente y que nos platiques cómo va este proyecto de prevención del suicidio. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y encantado de volverles a ver. Ahora aquí nos encontraron nuevamente. Pues Gaby, muchas gracias. Esto también es educar. Gracias Radio Empresarial Querétaro. Gracias a Grandeza a las Mujeres Mexicanas. Nos encontramos aquí la próxima semana en una emisión más de Esto también es educar. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bye.